En estos momentos, Gonzalo nos trae un especial para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Feliz sábado, hermanos. Es mi privilegio alabar el nombre de nuestro Dios. Escuchemos la letra de este canto. Ellos velan a distancia y no dejan de observarte a ti. Tú sangrabas, buen maestro, mujeres fieles, lágrimas vertían, todo oscureció y se estremeció por mi amado Señor. En la cruenta cruz Él oró por mí, justo al pie de la cruz. Allí tu madre estaba cerca, tu suspiro nadie lo escuchó, solo voces de una turba se escuchaban en la oscuridad, muchos fieles contemplándote, el precio sin importar tu agonía fue culpa mía, justo al pie de la cruz. Manténme cerca, oh Dios, de la cruz, pensando en mí, pecar, contemplándote por mi culpa allí, justo al pie de la cruz. A tu lado para siempre y no quiero apartarme más, tú has vencido, yo te adoro, precioso Cristo, yo te alabaré y oiré tu voz, te serviré, te entrego hoy mi ser, sinceramente y de rodillas, justo al pie de la cruz. Tenme cerca, oh Dios, de la cruz, pensando en mí, pecar, contemplándote por mi culpa allí, justo al pie de la cruz. Manténme cerca, oh Dios, de la cruz, pensando en mí, pecar, contemplándote por mi culpa allí, justo al pie de la cruz. Que Dios sea glorificado siempre. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Ya hace rato que no los veía, creo que desde el año pasado no estaba yo aquí, así que me da mucha alegría volverlos a saludar en este nuevo año, saber que están bien. Sé que algunos están fuera, pero
Sin duda esta es una linda iglesia que sigue creciendo y sigue teniendo ese cariño tan bonito que se siente calientito aquí adentro. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos, qué alegría. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios en este día. Le he titulado El lugar que el cielo espera. Bueno, estamos empezando nosotros aquí un nuevo año, ¿no es cierto? Casi siempre que empezamos un nuevo año tenemos metas, objetivos, propósitos que nos proponemos generalmente al principio, ¿no? Siempre hay planes, expectativas, hay también temores, ¿será que lo voy a lograr? ¿No voy a poder? ¿Tendrá que pasar este problema? Pero la Biblia, hermanos, nos invita a pensar más allá de lo que queremos lograr y preguntarnos, ¿para qué fuimos creados? ¿Por qué Dios será que nos concede un nuevo año? Porque el tiempo, hermanos, no es un accidente. No sé si ustedes coinciden conmigo. El que tengamos un día más de vida no es casualidad. Dios tiene control de todo. Y si vivimos un día más, un año más, es porque Dios así quiso. Y tiene un plan. Este año no es solo un nuevo comienzo, es una invitación divina a caminar más cerca del propósito eterno de Dios para contigo y conmigo. Y para entender este propósito, hermano, necesitamos levantar la mirada al cielo. Casi siempre miramos aquí abajo, casi siempre nos miramos entre nosotros, pero no miramos hacia el cielo. Y luego volver a mirar nuestra vida con nuevos ojos. Antes de que tú y yo existiéramos, hermanos, cuando no había tierra, no había mares, cuando la creación aún no tenía forma, ya existía un reino perfecto, y este reino perfecto era el cielo. La Biblia habla de que había un cielo que estaba habitado por seres majestuosos, perfectos, hermosos, maravillosos, que vivían junto al trono de Dios. Y voy a pasar por estas, ya hasta se me había olvidado Dice, miren lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7:12. Y la hueste angélica, ángeles y arcángeles, querubines, cubridores, gloriosos y serafines, repiten el estribillo de aquel canto gozoso y triunfal diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Este pasaje, hermanos, presenta un cuadro majestuoso, muy bonito. Yo no sé ustedes, pero siempre yo escuché desde niño que los ángeles alababan a Dios día y noche. Dice Apocalipsis que alaban a Dios sin cesar, ¿no es cierto? Lo alaban sin cesar. Yo me imagino cómo deben ser esas fiestas de cantos. Porque son unas hermosas voces, por cierto, la voz de mi hermano Gonzalo es preciosa, un hermoso canto, muy inspirador. Gracias, hermano, por ese canto. Pero imagínense ustedes los cantos de los ángeles en el cielo, de alabanzas constantes, especial tras especial, y todos alabando a nuestro Dios. Es una fiesta eso. Dice la Biblia que lo hacen sin cesar, día y noche. Presenta otro pasaje, por ejemplo, hablando de los 4 seres vivientes, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No cesaban, dice, alabando a Dios. Y eso me lleva a 2 cosas. La primera es los seres que habitan en el cielo. Hay diferentes nombres a los seres que habitan en el cielo, ¿saben? El primero que vamos a revisar es los ángeles. La Biblia habla de ángeles en el cielo, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado acerca de los ángeles. La palabra ángel
significa mensajero, o angelos del griego, angelos, mensajero. Y dice la Biblia en el Salmo 103:20 que sus ángeles, ¿qué cosa hacen? Dice, ejecutan su palabra. Es decir, los ángeles de Dios obedecen la palabra de Dios, hacen lo que Dios les dice. En otras palabras, hermanos, los ángeles son personas obedientes, son seres fieles a Dios. Cuando Dios dice que hagan algo, ellos no dudan, ellos no discuten, ellos no negocian, ellos sirven con gozo. Me acuerdo que cuando mi papá decía, oye, quiero que vayas a hacer esto, y cuando yo le decía, ¿pero por qué? No, hombre, ahí ya venía ya el golpecito para poderme volver a resetearme, ¿no? Para que yo entendiera que pues yo no soy quien para cuestionarlo, yo solamente debía obedecer. Ese es uno de los seres que existen en el cielo. El otro, la Biblia lo tiene también, y no sé, me gustaría que ustedes lo vean, compruébenlo si quieren ustedes en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos del 2 al 3. Isaías 6, de 2 al 3, habla de otros seres celestiales. Tenemos los ángeles, ya dijimos, ¿verdad? Y ahora tenemos otros seres celestiales. ¿Cuáles son? Dice, los serafines. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por encima de él había serafines, por encima del trono de Dios. Dice, había serafines. Cada uno tenía, ¿cuántas alas? 6 alas. Ahora, yo trabajé un poquito con la inteligencia artificial para tratar de tener una imagen de cómo sería un ser de 6 alas, y es lo que ven ustedes ahí. Un ángel de 6 alas, con 2 dice cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, ¿qué decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Miren ustedes, están alabando también, ¿no es cierto? Los serafines. ¿Qué imponente sería eso? ¿Saben ustedes que la Biblia habla de que un ángel, un solo ángel, pudo acabar con un ejército de más de 1000 hombres? ¿Verdad? Un solo ángel. Y por supuesto que el ángel no es el mayor en la escala de la autoridad de los ángeles que tienen aquí. Aquí estamos viendo ahora serafines. Otro estilo de seres celestiales que tenemos en la Biblia lo encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 10. No lo voy a leer porque todo el capítulo describe eso. Ezequiel capítulo 10 habla de qué otros seres celestiales, hermanos? Los querubines. De hecho, si ustedes ven, cuando Dios mandó construir el arca del pacto, tenía el arca en la parte superior, sobre la propiciación, la cubierta de la propiciación, tenía 2 figuras. ¿De qué eran? Querubines. ¿Se acuerdan ustedes cómo se le llamaba a Lucifer antes de caer? Que cuando querubín, protector. Me lleva a analizar un poquito que probablemente la función de los querubines eran como los guardianes de la gloria de Dios. Por todo lo que encontramos en la Biblia, por todo lo que encontramos en las evidencias, la Biblia no lo dice claramente, pero intuimos esa función. Como de los guaruras, ¿no es cierto? Los guardaespaldas. Y luego tenemos a otra figura que la Biblia menciona, que son los arcángeles. El mayor de los arcángeles, el principal arcángel, es Miguel, por supuesto. Pero hay otros arcángeles también. Son jefes de los ejércitos de los ángeles del cielo. Pero el principal jefe de los ángeles es Jesús. Estos ángeles son los que tienen la batalla y sostienen la batalla contra Satanás y sus ángeles. Son capitanes de muchos. Así que ustedes ven la cantidad de seres diferentes que por lo menos tenemos registrados en la Biblia. Y todos ellos tienen una función.
y todos ellos tienen un orden en el cielo. Pero aparte de ese orden, hermanos, su principal objetivo es obedecer y adorar, sirviendo a Dios. Por cierto, hace tiempo, yo aquí les hablé de que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo iba a sacar, y el mensaje que le daba a Faraón le dijo: deja que mi pueblo salga camino de 3 días, ¿para qué? Para que me adore, ¿verdad? Para que me adore. Y yo les explicaba en aquel tiempo que la palabra en hebreo que se usa para adorar es abad. En hebreo, abad significa adorar, pero también significa servir. Y la razón por que Dios quería que el pueblo de Israel saliera de Egipto era que ellos no podían adorar a Dios mientras estuvieran sirviendo a Faraón en Egipto. Por eso tenían que salir de Egipto a fin de poder adorarlo. Y es que es lo mismo, adorar o servir es lo mismo en hebreo. El significado es lo mismo. Una persona que le sirve también lo adora. Y ellos no podían quedarse sirviendo a Faraón para adorar a Jehová, porque era lo mismo. O servían a Faraón, o servían a Jehová. O adoraban a Faraón, o adoraban a Jehová. Y la única manera de lograr hacer que ellos pudieran servir únicamente a Jehová era saliendo de Egipto, porque mientras se quedaran ahí, ellos seguían siendo esclavos sirviendo a Faraón, y por lo tanto no podrían adorar a Dios. Es lo mismo que pasa con nosotros, hermanos. Hasta la Biblia lo dice: ninguno puede servir a ¿cuántos señores? A 2 señores, porque o aborrece uno o ama al otro. No se puede. Nosotros no podemos hacer eso. Si nosotros queremos adorar a Dios, solamente tenemos que adorarlo a Él y servirlo a Él. Pero si estamos sirviendo al mundo, no tenemos la capacidad, no podemos, aunque queramos. Aunque disfrutemos los cantos en la iglesia, aunque disfrutemos de muchas cosas en la iglesia, no podemos nosotros, porque mientras que sirvamos al mundo, no podremos adorar a Dios. No sé si me quedo claro en este punto. Es la misma palabra y no se puede hacer al mismo tiempo. O se hace uno o se hace al otro. Los ángeles abad a Dios. Los ángeles sirven y adoran a Dios. Lo sirven y mientras lo sirven lo adoran. Mientras le cantan le sirven. Los ángeles en el cielo hacen eso. Los ángeles, los serafines, los querubines, los arcángeles, todos mientras sirven a Dios lo adoran, lo alaban. Qué lindo, hermanos, que nosotros sabemos que tener el concepto de que mientras que cantamos aquí a Dios en el templo, lo estamos sirviendo también. Cuando le adoramos, lo estamos sirviendo. Y cuando servimos para su nombre, también lo adoramos. Lo estamos alabando simultáneamente. Servir, la palabra abad significa servir, adorar, trabajar con propósito, cumplir deberes sagrados, consagrarse completamente a la voluntad de Dios. Todo eso significa abad. Eso hacen los ángeles, ese es su gozo, esa es su identidad. Pero un día, hermanos, un día, uno de esos seres majestuosos en el cielo decidió que mejor quería servirse a sí mismo y no servir a Dios. Quería mejor adorarse a sí mismo y no adorar a Dios. ¿Saben ustedes quién fue ese? Lucifer. Lucifer quiso sentarse en el trono y ser como Dios, adorarse a sí mismo. Y la Biblia dice que él convenció a una gran cantidad de ángeles del cielo para que lo siguieran y tuvieran la misma filosofía y pensamiento que él. La Biblia dice en el Apocalipsis capítulo 12 que ¿qué cantidad de ángeles lo siguieron? 1/3 parte de los ángeles del cielo le siguieron. 1/3 parte. Son miles y millones. Y ellos le siguieron. Y cuando le siguieron, entonces, hermanos, ¿qué creen que pasó en el cielo? Hubo un vacío. Porque esa 1/3 parte de los ángeles del cielo, dice Apocalipsis 12, que fueron arrojados del cielo y su lugar ya no fue más hallado allá. Hay un vacío de 1/3 de ángeles allá. Pero cuando eso sucedió, hermanos, Dios entonces
ya había pensado e inició la creación del hombre. Y creó Dios al hombre. Antes de que el hombre fuera creado, el pecado ya había entrado. Tan es así que ustedes saben que cuando Dios creó la tierra y creó a Adán y a Eva, en el huerto del Edén puso un árbol que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí fue precisamente donde Satanás, en forma de serpiente, estuvo presente para engañarlos. El pecado ya había entrado antes. Ya la maldad existía. Pero Dios creó al hombre en ese contexto, al hombre y a la mujer. Ahora, la Biblia dice, hermanos, que Dios creó al hombre un poco menor que a los ángeles. Sí, los ángeles son sublimes, majestuosos, poderosos, hermosos, maravillosos. Y solo un poco abajo de ellos fue creado el hombre. Y a mí, desde niño, porque pues yo crecí en la iglesia, a mí me llamaba la atención, ¿y por qué Dios habrá hecho al hombre? ¿Por qué no lo hizo igual que los ángeles, pues? ¿Por qué un poco menor? Y a mí siempre me ha encantado la idea, la emoción de saber que esos ángeles son tan majestuosos, tan poderosos, pero aún así son tan obedientes a Dios. Son muy buenos, son puros. Pero cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito, y aquí es donde quiero que ustedes, les voy a mostrar un poquito en la Biblia y en otras evidencias lo que pasó. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para que Él llenara ese vacío en el cielo. Todos los seres humanos, hermanos, fuimos creados para llegar a ese nivel de los ángeles, querubines, serafines, arcángeles, para llenar ese vacío de tercio de ángeles que se quedó vacío en el cielo. Nosotros fuimos creados para llenar ese vacío. O sea, no fuimos creados para ser solamente menores que los ángeles, fuimos creados para ser igual que los ángeles, para ministrar delante de Dios, para ser siervos que adoraran constantemente a Dios en su trono. A diferencia de otros habitantes de otros mundos, viviríamos para siempre junto al Señor. Pero había que pasar por una prueba. Y ahorita les voy a decir de dónde sacó esto. Primero, noten ustedes que cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia en Génesis 2:15. Me brinqué varias pases que no vi aquí. En Génesis 2:15 dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre. ¿Y qué hizo? Dice, lo puso en el huerto de Edén para que ¿qué? Lo labrara y lo guardase. ¿Saben ustedes que la palabra labrar significa servir? Es la misma palabra abad. La misma palabra abad. Mientras que Adán sirviera trabajando, labrando el huerto, él estaba sirviendo a Dios y lo estaba por lo tanto adorando también. En otras palabras, Dios estaba en el mundo que había creado perfecto, había puesto a Adán para que se entrenara a ser igual que los ángeles. Él también debía servir. No había necesidad de nada. Si el Edén era perfecto, hermanos, díganme, ¿de qué manera había que trabajar? Pero aún así Dios le dio tarea de labrar, de cuidar el Edén. Y esa era la forma en que él adoraba y servía a Dios. ¿Notan ustedes el patrón, hermanos? Todo ser creado adora a Dios. Todo ser creado ha sido creado para servir a Dios. Miren, pensámoslo así tan sencillamente, por ejemplo, el agua. El agua mientras corre es viva, ¿no es cierto? Pero cuando el agua se estanca, ¿qué pasa con ella? Se seca, se pudre. Todo ha sido creado para servir. Y el que no sirve para vivir. Nosotros hemos sido creados para servir. Me encantó la historia porque, y yo creo que hasta fue una pregunta difícil cuando, a ver, ¿cuántos tienen el juguete que más les gusta? Y vi una mano ahí muy buena, muy valiente. El juguete que más les gusta.
y que levantó la mano y dice, y te gusta compartirlo. Y ahí sí yo como que dije, esta sí es una pregunta, pero él sí valiente, sí lo comparte. Pero ¿cuántos de nosotros compartimos lo que más nos gusta? Qué difícil es servir, aunque fuimos creados con ese propósito. Y Adán fue creado ahí. Pero hermanos, ¿saben qué pasó? Bueno, sí, ya está. Gracias. Nosotros sabemos que Adán no fue obediente completamente y cayó, ¿verdad? Pero les decía, el hombre fue creado para formar parte de la familia celestial y ocupar esa tercera parte del cielo. Creó Dios al hombre para llenar las vacantes que la rebelión dejó. Y voy a darles unas citas para que vean por qué afirmo esto. La primera primero voy a empezar con citas externas. ¿Han escuchado ustedes acerca de los padres de la iglesia, teólogos famosos que han estudiado la Biblia, que han escrito acerca de esto? Voy a mencionar dos importantes. Uno es conocido como Agustín de Hipona. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia de la historia al inicio. Es conocido también como San Agustín. Él escribió en un tratado que se llama Enquiridión, él escribió lo siguiente. Voy a ver si aquí tengo la cita. Sí, ahí está. Dice, de la parte de la creación racional, que es la humanidad, Dios determinó que una porción fuera restaurada y llenara la pérdida que aquel desastre diabólico causó en la sociedad angélica. Porque esta es la promesa a los santos en la resurrección, que serán iguales a los ángeles de Dios. Y continúa diciendo, esta redención de la humanidad sirve para reparar las ruinas dejadas por la apostasía angélica. La parte del cielo es restaurada como el número perdido por la apostasía angélica es reemplazado de entre la humanidad. Miren cómo lo dice claramente, ¿verdad? Otro escritor que menciona esto también es conocido como Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino dice lo siguiente, en su Suma Teológica dice lo siguiente, por el don de la gracia los hombres pueden merecer una gloria tal que sean iguales a los ángeles en cada uno de los grados angélicos. Y esto implica que son tomados dentro de los órdenes de los ángeles. ¿Notan ustedes lo que está diciendo él? Bueno, y hasta ahí suena muy interesante, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo el Señor mismo Jesús? Lucas capítulo 20, versículo 36, en una pregunta que le hicieron en relación a algo teológico, una discusión teológica que había ahí sobre la resurrección y otros puntos importantes, Jesús contestó lo siguiente en San Lucas 20, 36. Tampoco morirán porque son como ¿qué? Como los ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. El mismo Señor Jesús dice que ese asunto queda claro en el sentido de que nosotros seremos como los ángeles una vez que seamos resucitados. Miren nada más la frase que usa, como los ángeles, en una semejanza. También dice el libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, que dice, ¿y no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pues con mayor razón los asuntos de esta vida. Es decir, habla acerca de los redimidos. Cuando estemos allá dice, hemos de sentarnos para hacer juicio también con los ángeles o de los ángeles. Otro pasaje lo encontramos en Apocalipsis capítulo 22, 3,
que dice lo siguiente: y no habrá más maldición. Después de toda la restauración, dice, no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero están en medio de la ciudad, y sus siervos, ¿qué van a hacer? Lo adorarán. ¿Se acuerdan la palabra abad? Otra vez ahí. Y luego otra cita está en Hebreos 12, 22 al 24, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía, noten ustedes, a la compañía de muchos millares de ángeles. También dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, esa reunión tan interesante está entre ángeles y perfectos justos resucitados, todos alrededor del trono. Y una vez más, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué dice el Espíritu Profecía? En uno de los libros de Elena de White, que se llama Verdad acerca de los ángeles, en la página 287, párrafo 2, dice lo siguiente: están sin falta delante del gran trono blanco, y habla de los redimidos, dice, compartiendo la dignidad y los privilegios ¿de quiénes? De los ángeles. Otro, en ese mismo libro, en la página 280, párrafo 2, dice, hablando de los jóvenes, dice, si los jóvenes reciben a Cristo y creen en Él, serán llevados a una íntima comunión con Dios. Él les dará poder para llegar a ser hijos de Dios y para llegar a asociarse con los más honrados en el reino de los cielos. ¿Quiénes son esos? Dice, estarán en compañía de Gabriel, de los querubines y serafines, de los ángeles y del arcángel. Miren ustedes hasta dónde Dios quiere llevarnos. ¿A qué nivel Dios quiere levantarnos, hermanos? Otra cita. Dice en Verdad de los Ángeles, página 291, párrafo 2, dice, Dios desea que se cumplan en nosotros los propósitos de su gracia. No sé, los propósitos, Dios desea que en nosotros se cumplan sus propósitos. ¿Cuáles son esos? Por el poder de su amor y mediante la obediencia, el hombre caído, un gusano en el polvo, debe ser transformado y capacitado para ser miembro de la familia. ¿De cuál familia? De la familia celestial, compañero de Dios, de Cristo y de ¿quién más? Y de los santos ángeles a través de las edades eternas. Y luego esta última parte que la marco en amarillo especialmente dice, el cielo triunfará porque los lugares dejados vacantes por Satanás y su hueste serán ocupados ¿por quiénes? Por los redimidos del Señor. Y una cita más, en esa misma página, el párrafo 3 dice, Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, para después de pasar ¿qué cosa? La prueba y la aflicción, es decir, el árbol de la vida, todo eso. Y ahora lo que nosotros vivimos, por supuesto, después de pasar la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Y luego ven ustedes otra vez, el propósito de Dios. Ven ustedes, Dios tenía un plan, un propósito. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana.
Si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina, Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles, leales o desobedientes. Hermanos, Dios tiene un propósito desde el principio para nosotros. Él lo dijo cuando Jesús fue consultado, cuando fue confrontado con esa pregunta, cuando una vez hubo una mujer que dicen, esta mujer murió y tuvo tantos maridos. Cuando venga la regeneración del mundo, ¿cuál va a ser su marido? ¿Se acuerdan ustedes de esa pregunta? Y Jesús le dijo, cuando ella resucite, cuando resucitemos, las cosas van a ser diferentes. Ella va a ser como Dios, serán como los ángeles. Eso ya no va a suceder, eso ya no va a ser un problema porque van a ser igual que los ángeles. Hermanos, fuimos creados, desde el principio Dios tenía un propósito noble, elevado para ti y para mí. Dios quiere cosas muy lindas, muy grandes, mucho más de las que tú te has imaginado. Por eso, mientras que aquí vivimos en este mundo, no importa si tenemos dinero o no tenemos dinero. No importa si en este momento somos los mejor parecidos o no somos los mejores parecidos, si somos los más inteligentes o no los más inteligentes, si somos los más influyentes en la sociedad o no lo somos, eso no importa, porque delante de los ojos de Dios nosotros somos grandes. Hemos sido creados para grandes cosas. Y el problema, hermanos, es que cuando nosotros pensamos en pequeño, logramos pequeño. Nos ponemos metas muy bajas. Pensamos muy poquito, porque pensamos muy poquito de nosotros. Pero tenemos que levantar la mirada y mirar hacia el cielo, porque ese es nuestro lugar. Entonces mirar la vida diferente. Sí, pasamos por pruebas, sí, es cierto, estamos pasando por pruebas, pero esas pruebas tienen un propósito: pulirnos, prepararnos. ¿Para qué prepararnos? Para que aprendamos a servir y adorar a Dios. Si en medio de esta vida podemos obedecer, confiar, humillarnos y servir a Dios sin aplausos y adorarlo en la prueba a pesar de las dificultades, entonces estaremos preparados para ocupar ese lugar en los cielos. Dios quiere que seamos así, hermanos. Dios quiere que mantengamos eso en nuestra mente. Por eso el cielo, hermanos, el cielo no es descansar sentado. El cielo es servir en gloria. El cielo es vivir la iglesia del servicio eterno. Dios nos está preparando para un ministerio eterno. Por eso, cuando ayudas a alguien, estás ensayando el cielo. Cuando sirves en la iglesia, estás ensayando el cielo. Cuando obedeces a Dios, a pesar de la situación, estás ensayando el cielo. Cuando renuncias al orgullo, también estás ensayando el cielo. Hermanos, Abraham entendió esto. No sabía a dónde iba, pero sabía para quién caminaba. Fue bendecido para hacer bendición en la tierra, como los redimidos lo serán para el universo. Este año nuevo, hermanos, no es pequeño. Es una etapa más en nuestra preparación eterna. Querida iglesia, queridos hermanos, no somos personas defectuosas, abandonadas a la vida. Somos personas llamadas, formadas y destinadas a algo glorioso. Este año no es solo para que cumplas metas, es para aprender a vivir como ciudadanos del cielo. Dios no te llamó para sobrevivir. Te llamó para servir aquí y para reinar con Él por la eternidad. Que Dios nos bendiga. Nos colocamos en pie para entonar el último himno. No recuerdo cuál es, pero ahí lo van a ver ustedes en la pantalla. $3.16, sí. Hay un mundo feliz más allá, donde hay
Querido Padre, te agradecemos, Señor, porque tu palabra tiene tantas bonitas promesas y tan hermosos mensajes para nosotros, Señor. Te agradecemos porque hoy tú nos has recordado de dónde venimos y a dónde vamos, que hubo un propósito en nuestra creación y que nosotros podemos ocupar esos privilegiados, tan honrosos y hermosos lugares en el cielo contigo, Señor. Solo queremos pedirte que nos ayudes a que nuestra fe nunca caiga y que venga lo que venga en nuestra vida, con nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones, siempre te adoremos y siempre te sirvamos. Rogamos tu bendición para cada uno de los miembros de esta iglesia al retirarnos a nuestros hogares, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.